Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este pequeño debate. Me presento, mi nombre es Iván Torres. El día de hoy confrontaremos dos visiones económicas que han marcado la historia. Por un lado tenemos el mercantilismo y por otro lado tenemos la fisiocracia. A lo largo de la historia, estas distintas teorías han intentado explicar de dónde proviene la riqueza y cómo debe administrarse. Por ende, hoy tendremos la oportunidad de analizar cada una de ellas, enfrentarlas y ver cuál de ellas tiene un poco más de razón. Entonces te cedo la palabra, Luis, para que nos expliques tú qué vas a defender, qué teoría vas a defender el día de hoy. Buen día para todos. Efectivamente, como lo mencionaba Iván, el día de hoy vamos a defender la postura del mercantilismo, la cual se basa en la acumulación de la riqueza a través del comercio y esto lo definimos como riqueza. ¿Tú qué vas a explicar, Iván? Perfecto, Luis. Yo por otro lado voy a defender la teoría de la fisiocracia, perdón. Esta sostiene que la verdadera riqueza proviene de la tierra y la agricultura. Adicional dice que el comercio y la industria pueden ser importantes, pero no generan riqueza real. Y además, también esta teoría dice que la economía funciona mejor con libertad, sin la intervención constante del Estado. Entonces, pues ya con esto yo creo que estamos listos para debatir. Si quieres, vamos iniciando, Luis. Bueno, primero que todo vamos a tocar el tema de la riqueza, que es uno de los más controversiales y pues digamos que tiene varias eh, inconsistencias frente a posturas. Para el mercantilismo, la riqueza se mide por la acumulación de los metales preciosos como es el oro y la plata. Esto demostraba poder y una soberanía en la sociedad. Es decir, un país es rico si tiene reservas de oro y plata. Perfecto, Luis. Desde una visión fisiócrata y digamos para contradecir un poco lo que tú dices, esto sería solo acumular dinero sin producir nada. ¿Por qué? Porque el oro y la plata no alimentan a la gente ni generan bienes útiles. Nosotros, o bueno, esta corriente económica que dice que la verdadera riqueza proviene de la tierra porque la agricultura es la única actividad que realmente crea valor. Tú sabes, por ejemplo, que un país sin comida y sin materia prima y sin industria, no hay país que valga ni que sea sostenible económicamente. Pero ahí difiero. Si un país o una sociedad no tiene oro y plata, ¿cómo se autofinancia? ¿Cómo se mantiene y cómo construye o invierte en su misma sociedad para sí mismo buscar un crecimiento? El oro y plata es la moneda de cambio global y hoy en día se mantiene como una moneda estable y de cambio para todo el mundo. Ok, Luis, quizás un poco del problema y ya para cerrar este primer tema que yo veo es que los fisiócratas ven la economía como un juego donde se gana o se pierde. Los fisiócratas, por el contrario, creen que en la armonía natural, si cada país se especializa en lo que hace mejor, todos nos beneficiamos. Y digamos, ya para cerrar esto, no se trata de acumular, como dicen los mercantilistas, sino de producir eficientemente, lo que nosotros los fisiócratas creemos. Listo, Iván. Vamos a hablar sobre la intervención del Estado. Esa intervención del Estado para el mercantilismo es muy importante porque preveniendo el punto anterior de la riqueza, lo que buscamos es cuidar la producción, la manufactura que se maneja internamente en el país, buscando su crecimiento. Esto ayuda a promover el comercio internacional, cuidando esa industria, ¿sí? Para eso, las políticas fiscales nos ayudan efectivamente a evitar monopolios y que el poder económico se concentre en un solo individuo. Ok, aquí pues obviamente los fisiócratas tenemos una visión totalmente diferente y es que el Estado no debe meterse en la economía. A lo contrario de lo que tú dices, eso es pura intervención. Nosotros, o bueno, esta corriente económica dice que no debemos involucrarnos, sino que por el contrario, el Estado debe garantizar el orden y la seguridad, pero no regular el comercio ni proteger industrias artificialmente. ¿Por qué? Porque según nuestra teoría el mercado se regula solita, se equilibra por sí solo si lo dejamos funcionar libremente. De aquí viene la famosa frase dejar hacer, dejar pasar. Adicional, esa protección a la que tú hablas sobre monopolios,
solo crea monopolios y privilegios que benefician a unos pocos. Cuando hay libertad, la competencia mejora la calidad y baja los precios. Ahora bien, ¿por qué impedir que la gente tenga mejores productos y más baratos? Precisamente un libre comercio conlleva el descontrol. Si no tenemos alguien que regule o que estructure un modelo económico de comercio donde efectivamente todos los actores saquen su beneficio y promoviendo efectivamente una producción nacional, no tendríamos un resultado favorable. Ok, Luis. Digamos que aquí, y también para cerrar este punto de la intervención del Estado, donde es claro que el mercantilismo dice intervenga y nosotros los fisiócratas estamos a favor de la no intervención y dejar hacer, dejar pasar. Yo creo que no necesitamos, desde nuestro punto de vista, una economía guiada por políticos, sino que funcione por sí sola, basada en la producción real, que la tierra y los recursos se manejen de manera continua mientras que la industria del comercio dependan de circunstancias externas, perdón. Si un país tiene buena agricultura, siempre tendrá lo necesario para subsistir. Y con esta frase cierro y podemos pasar a un tercer punto y hablar del comercio internacional, Luis. Efectivamente, el mercantilismo se basa y se apoya mucho en el comercio internacional para acumular su riqueza, ya que un país debe exportar más de sus recursos y así generar riqueza. Se deben controlar las importaciones y solo traer el producto necesario o de difícil acceso que a mí como sociedad me cueste producir. Esto promueve a la industria local sin preocuparse por terceros y sin depender de terceros. Esa industria local debe satisfacer las necesidades de la sociedad siempre y cuando pues esté a su alcance. Ok, Luis, aquí yo veo que los mercantilistas de pronto están obsesionados con un superávit que para los fisiócratas no tiene sentido. Con base a lo que decía en el punto anterior, el comercio debe ser libre y estar basado en las ventajas naturales de cada país. Te presenté, por ejemplo, que si un país produce trigo y otro telas, es lógico que intercambien sin restricciones y ambos ganas, y aquí el mercado se está regulando solito. Cada país se especializa en lo que es y cada país intercambia con otro país que es especializado en otro tema. Frente a ese tema, Iván, el comercio internacional y la postura del mercantilismo es muy importante eh, que se exporte lo que se puede exportar en mi país de acuerdo a la industria. Eh, Crear o depender del comercio de bienes que se pueden generar en la misma nación crea una dependencia económica a un tercero, lo cual pues muchas veces no ayudaría a la acumulación de riqueza. Ok, perfecto. Em, Aquí yo entiendo que, según lo que tú dices, eh, el mercantilista habla mucho de proteger y controlar las importaciones para que otros países no inunden el mercado pues, local. Pero para el fisiócrata, perdón, esto solo pasaría si producimos cosas ineficientes o de mala calidad. La competencia hace que los productores se esfuercen más, es decir, si yo importo cosas que también se producen en mi país, el productor nacional va a ver y se va a esforzar mucho más para ofrecer un producto mejor. Entonces aquí se trata de no cerrarse al mundo, sino de que se integre de manera más natural. Listo, Iván, entiendo tu postura frente al fisiócrata que quiere entender cómo se mueven sus sectores económicos, porque Ok, en el mercantilismo lo que hacemos es principalmente la producción pues, de manufacturas y asimismo el comercio. Ese es el pilar de nuestra economía, es lo que mueve a nuestra sociedad, y adicionalmente hoy en día se ve implicado en las grandes potencias mundiales, ya que el comercio genera empleo, construye país y hace más, digamos que influye mucho en un sector económico. listo. Entonces, digamos, para este cuarto tema de sectores económicos relevantes,
Los fisiócratas, perdón, ¿qué decimos? Que solo la agricultura es verdaderamente productiva porque es la única, Luis, que genera un excedente real. La industria del comercio solo transforma la riqueza, no la crean. Pero la industria adicional depende de la agricultura. Sin alimentos, sin materias primas, no hay fábricas ni comercio posible. Los mercantilistas ponen la manufactura por encima de todo, pero se olvidan, por ejemplo, de que sin tierra no hay base para nada, Luis. Listo, Iván, pero hay un tema y es que si priorizan la tierra, pues cómo se mantiene una economía con un producto que es perecedero, que tiene fecha de vencimiento, que si no tiene los productos adecuados, pues se va a vencer o se va a dañar. ¿Cómo como sociedad pueden depender de un sector económico como ese? Ok, en base a eso te digo, pues que sí, pero la riqueza real no se puede fabricar de la nada, Luis. Si un país no tiene tierras fértiles, agricultura fuerte, su economía por consiguiente va a ser muy frágil y va a ser dependiente. Listo, Luis. Con esta última frasecita yo creo que cerramos este cuarto punto y podemos pasar a un quinto tema, que es el dinero y su papel en la economía. Si quieres te dejo iniciar. Pues basado en el mismo resultado y pues en todo el hilo de conversación que hemos llevado, el dinero para el mercantilismo simplemente es el oro y la plata, es la moneda internacional de cambio para adquirir, financiar el Estado y pues digamos que mantener una sociedad. Nosotros no entendemos cómo la tierra mantendría una sociedad o cómo tú puedes intercambiar eso. Ok, Luis. Para nosotros, o bueno, para esta corriente económica fisiócrata, el dinero es solo un medio de intercambio. Ustedes la ven como la riqueza, pero nosotros vemos que es solo ese medio de intercambio y que no es la riqueza en sí misma, ¿sí? La verdadera riqueza, como lo he dicho en todo el debate, Luis, proviene de eso que nosotros creemos, como los alimentos, las materias, los bienes esenciales y demás. Ok, entiendo la postura y ya como conclusión para cerrar este debate, entendemos que las dos posturas hoy en día se ven implementadas en todas las sociedades y es como un tira y afloje, es una balanza comercial donde dependiendo el tipo de transacción que se vaya a hacer, se tienen en cuenta las dos posturas, tanto la acumulación de riqueza del mercantilismo como la fisiocracia promoviendo y pues preservando la riqueza verdadera que es la tierra para ellos. Ok, Luis. Yo quiero cerrar con esto y también, pues, para cerrar el debate, un país, por ejemplo, Luis, como lo dices tú, mercantilista, que solo tiene oro y plata, pero no tiene producción, es un país en crisis, no puede comer oro. Sus habitantes no pueden comer oro, ni plata, ni todo eso que ustedes dicen que se debe acumular. Un país, por el contrario, con tierras fértiles, producción agrícola y comercio libre, siempre será más fuerte en sí mismo y obviamente esto va a generar un desarrollo social y económico de sus habitantes. No, por el contrario, un país que solo acumula riqueza será un país en crisis y muy débil. Yo creo aquí, Luis, que ambas posturas, y para, como bien tú decías, cerrar este debate, ambas posturas tienen argumentos sólidos. Yo siento que ustedes priorizan el poder del Estado y el comercio, mientras que nosotros los fisiócratas defendemos la libertad y la agricultura. Yo creo que con esto podemos cerrar el debate. No sé, Luis, si tú quieras agregar algo o si por el contrario, pues damos por cerrado este debate. Pues digamos que defendiendo el tema del mercantilismo como conclusión, es importante tener presente que no es que sea una economía débil ni mucho menos. Hoy en día está representada por grandes potencias donde sus economías son las más fuertes a nivel mundial, son pilares económicos o referentes para los demás países. Esa sería la conclusión final y Perfecto, muchas gracias por tu tiempo, Iván. Entiendo tu postura, pero sí encontramos de pronto más respaldo en el mercantilismo hoy en día. perfecto, Luis. ¿Listo? Entonces, con esto cerramos el debate. Esperemos les haya gustado este pequeño debate. Y pues aquí hay que entender que ambas posturas tienen argumentos sólidos. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias.